estudio anterior habíamos visto lo que significaba el poder tener una conciencia limpia. Y habíamos dicho que en esta ocasión íbamos a ver cómo hacer para tener una conciencia limpia. Ya sabemos qué es tener una conciencia limpia, porque siempre se podía caer en el error de decir, bueno, a mí la conciencia de pronto no me acusa de nada. Pero no necesariamente es porque tenga una conciencia limpia, porque puede ser que tenga la conciencia cauterizada. En el estudio anterior vimos lo que era tener una conciencia limpia. Y ahora vamos a considerar cómo hacer para tener esa conciencia limpia. Por lo cual consideramos en esta noche el tema, una parada en la cruz. Y antes de continuar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias Señor te damos una vez más por tu presencia en esta noche con nosotros. Gracias Espíritu Santo por estar aquí. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, eres hermoso, eres precioso, te amamos. Gracias Señor por traernos a este lugar, a esta cita contigo, donde podemos aprender, donde podemos conocer, donde sobre todo Señor estamos atentos y expectantes a todo lo que quieras hacer con nosotros en esta noche. Ministranos, háblanos. Que más que palabras, que más que letras escritas en papel, sean tus palabras escritas en nuestros corazones, para actuar conforme tú quieres que actuemos, vivir una vida que te agrade. Una vez más, Señor, te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca, para hablar todo aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, toda la gloria, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, una parada en la cruz. He creído, a testimonio personal, he creído y permitido que Dios limpiara mi conciencia de todos mis pecados del pasado, que eran enormes. Por esto sé que usted puede tener una conciencia limpia también. Veamos cómo. Leamos y meditamos en las palabras transformadoras y liberadoras de Hebreos capítulo 10, verso 19 al 23. Leemos Hebreos capítulo 10, verso 19 al 23. Yo voy a leer el verso 19. Pido por favor ustedes lean el 20 y así sucesivamente hasta llegar al 23. Dice Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La pregunta es, ¿verdad? Dice, ¿a quién se dirige el escritor? En los versos que acabamos de considerar. A los hermanos, es decir, ¿está hablando de gente inconversa o gente conversa? Gente conversa, ¿verdad? A los creyentes. El escritor se dirigía a los creyentes en Cristo, que evidentemente todavía tenían la necesidad de limpiar una conciencia culpable. ¡Aleluya! Estoy tan contento de que yo no sea el único, y eso significa que tampoco usted lo es. Así que, ¿cuáles son los pasos para una conciencia nueva y limpia? Sabemos que no estamos en una situación única, excluyente, sino que es algo que le pasaba también a los cristianos primitivos, a los creyentes de la iglesia primitiva, que algunos consideran que era la iglesia más avivada de toda la historia. Si a ellos les pasaba, entonces también nos pasa a nosotros. Y qué bueno saber que así como Dios pudo transformar sus conciencias, limpiar su conciencia de toda culpa, así también lo va a hacer con nosotros. ¿De qué manera? El primer paso para mantener una conciencia limpia es creer en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. El camino ya ha sido pavimentado por la sangre de Jesús.
La cortina que nos separaba de Dios ya ha sido rasgada de arriba a abajo por la preciosa carne de Jesucristo. Así lo decía el versículo 20 que habíamos leído de Hebreos capítulo 10. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces el camino ya ha sido pavimentado por la sangre de Jesucristo para que nosotros podamos cruzar. Diríjase al lugar santísimo sin demora y lleve su pesada conciencia. En otras palabras, acérquese a Dios con cada kilo de equipaje que le pese en su conciencia. Hebreos capítulo 10, verso 22 dice, acerquémonos. O sea, es necesario acercarse, mis amados. Si bien es cierto, Cristo ya pavimentó el camino con su sangre, ya rasgó el velo, dicen todos pueden acercarse libremente por medio de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces Cristo ya preparó el camino, pero es necesario que nosotros nos acerquemos. Como quien dice, la pelota está en nuestra cancha, ¿cierto? Cristo ya hizo lo más difícil. Ahora nos toca a nosotros aceptar su sacrificio, poder acercarnos para purificar nuestra conciencia. Hebreos capítulo 4, verso 16 nos dice que puesto que Cristo se ha antepuesto a nosotros, podemos dejar nuestra vergüenza y timidez atrás al acercarnos. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Acercarse. El primer paso para limpiar nuestra conciencia, ¿cuál es? Es creer, mis amados, se lo tienen ahí escrito. Creer, ¿no es cierto? Es por medio de la fe. Y obviamente esa fe que se manifiesta en obras, esa fe nos invita a acercarnos, ¿cierto? Pero primero es creer. Yo creo que Cristo murió en la cruz, primero para el perdón de pecados, segundo para limpiar mi conciencia. Entonces, creyendo en eso, yo tengo la confianza para poder acercarme al trono. Pero es por medio de la fe. Entonces, tengo que creer lo que Dios ya hizo por mí. He pecado, me siento mal. Entonces me arrepiento. Y una vez que me arrepiento, entonces siempre queda la conciencia. No sé si les ha pasado que se arrepienten y sienten que todavía están sucios, que todavía están manchados, que todavía necesitan limpiar esa conciencia. Ahí es donde entra el primer paso para limpiar la conciencia, la fe. Yo me arrepentí. Entonces dice la palabra de Dios que confesar es un pecado, dice Él fiel y justo para perdonarnos. Necesito tener fe. Me arrepentí, entonces tengo que creer lo que Dios ya hizo por mí. Me perdonó. Es el primer paso para limpiar mi conciencia. Ahora puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué hay que hacer entonces primero? Creer lo que Dios ya hizo por mí. ¿De qué manera nos dice Hebreos capítulo 4, verso 16, que nos acerquemos al trono de la gracia? Confiadamente. Y de acuerdo con este versículo, ¿qué recibiremos? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Estamos claros, mis amados? ¿Cuál es el primer paso entonces? Creer lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Segundo paso para mantener una conciencia limpia. Acérquese a Dios con absoluta sinceridad y arrepentimiento. Diga conmigo sinceridad. Hebreo capítulo 10, verso 22 dice, acerquémonos con corazón sincero. Eso es el segundo paso. Creo que Dios ya me perdonó. Creo lo que Él ya hizo por mí por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Ahora es necesario que yo pueda acercarme a Él confiadamente. Y eso, al acercarme yo confiadamente, quiere decir que puedo hacerlo con sinceridad, sin necesidad de ocultar nada. Hay que acercarnos ¿cómo? Con corazón sincero, confiadamente, bueno, sí, sinceridad era lo que buscaba, ¿verdad? Con corazón sincero. Hágalo, mi amado hermano, mi amada hermana, dígale a Él exactamente lo que está molestando.
¿Y por qué piensa que su conciencia todavía lo está acosando? Si se da cuenta de que lo que lo motiva es la incredulidad, confiéselo como un pecado. No lleve orgullo con usted al altar de Dios. Si se da cuenta de que nunca se ha arrepentido del pecado, arrepiéntase con toda su fuerza. Derrame su corazón ante Dios. Él es un refugio para usted. Así lo dice Salmo capítulo 62, verso 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amados, Él no lo va a rechazar ni lo va a abandonar. Dios ha estado esperando que usted vaya ante Él para darle descanso, para darle refugio, para darle perdón. Él sabe mejor que usted que una conciencia culpable le impedirá apropiarse de lo que Cristo Jesús tiene para usted. Filipenses capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No hay mayor impedimento para alcanzar lo que Cristo tiene para nosotros que una conciencia culpable. Porque con una conciencia culpable viene la incredulidad. Claro, si yo me siento culpable empiezo a dudar del plan de Dios para mi vida. No, pero ¿cómo Dios va a hacer esto conmigo si yo soy un pecador, si yo soy un mentiroso, si yo soy un homicida, un adúltero, un fornicario? ¿Cómo Él va a cumplir su propósito en mí? Siendo que estoy manchado, siendo que soy inmundo. No puede Dios obrar con una persona así. Entonces, una conciencia culpable me lleva a dudar, a tener incredulidad, y eso impide que Dios cumpla su propósito en mí. Impide que yo pueda alcanzar sus promesas. Pero una vez que yo doy el paso de fe, creo todo lo que Dios ha hecho por mí, creo que Él me ha dado su perdón, entonces yo ya puedo acercarme con total sinceridad, y eso es importante, mis amados. Cuando usted se acerca a la presencia de Dios para que su conciencia sea limpiada, es necesario que usted derrame su corazón delante de Él con la mayor sinceridad posible. No tenga temor de ser sincero con Dios, porque al final de cuentas Él ya lo sabe todo, ¿sí o no? ¿Qué le podemos ocultar a Dios? Pero hay un gran poder en la confesión. Cuando yo derramo mi corazón delante de Dios, me humillo delante de Él, sin ningún tipo de orgullo, y digo, Señor, ¿sabes qué? Hice esto, hice lo otro. Y en ese momento en el que nos acercamos con sinceridad, incluso vamos a darnos cuenta de pecados que habían ahí y que quizás todavía no nos habíamos arrepentido. Pero el Espíritu Santo empieza a sacar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se está derramando delante de Dios. Y eso hace que el arrepentimiento sea un arrepentimiento más genuino, por lo cual Dios puede mostrar su misericordia y su amor con nosotros en total plenitud. Nuestra conciencia queda totalmente limpia. Pero es necesario derramar nuestro corazón con sinceridad. Y en ese momento, todo lo que estemos pensando, Señor, mira cómo me siento, mira lo que estoy pensando, ser sincero delante de Él. No sé si le ha pasado, pero en momentos en los que seguramente le ha pasado, ¿verdad? Porque todos aquí hemos pecado. Pero cuando nos arrepentimos, luego pasa el tiempo y sentimos la voz del acusador, nuestros propios pensamientos empiezan a acusarnos, diciendo, no, pero si tú eres esto, no, pero si tú hiciste lo otro, no, pero si tú eres un pecador, Dios ya no escucha tus oraciones, Dios ya no te va a tener en cuenta si has hecho esto, y empiezan las acusaciones. En ese momento, mis amados, lo mejor que podemos hacer es orar y ser sinceros delante de Dios. Y esos pensamientos, traerlos delante de la presencia de Dios. Señor, mira esto que estoy pensando, mira estas acusaciones, mira lo que me está diciendo mi conciencia. La derramo delante de ti, derramo mi corazón, derramo mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis debilidades, todo lo derramo delante de ti. No quiero quedarme con nada, que todo pueda ser purificado por tu amor y por tu misericordia. Esa es la única manera de poder ser limpios total y completamente, sin temor alguno. Dice su palabra que Dios al altivo lo mira de lejos, pero dice que el corazón contrito y humillado el Señor no desprecia jamás. Saque cada partícula de pecado y de culpa de su sistema.
reproduzca la antigua cinta para él, diciéndole todo lo que siente y parece no poder liberarse. Déjelo oír lo que usted sigue oyendo en su mente, corazón o conciencia. No esconda absolutamente nada. Entonces, mis amados, primer paso, hay que creer lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Segundo paso, hay que acercarnos con sinceridad. Tercer paso, dice, ahora pídale a Dios que limpie su conciencia tal como lo dice su palabra. Abiertas las palabras, purificados los corazones de mala conciencia, en Hebreos capítulo 10, verso 22. Estas palabras pueden mostrarnos dos escenas diferentes del contexto de los israelitas en la época del tabernáculo del Antiguo Testamento. Lo más obvio aparece en Levítico capítulo 16, verso del 15 al 16. Dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado. Diga conmigo expiación. Expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Nuestra expiación, por supuesto, fue lograda por el sacrificio de sangre del perfecto Cordero de Dios. Dos escenas de expiación en este caso, ¿no? Sabíamos que el pueblo de Israel, para ser expiados del pecado, para ser liberados de la culpa del pecado, sacrificaban un cordero, un animalito, y ese sacrificio, el significado, el símbolo era que el cordero sacrificado se convertía en un sustituto y pagaba por la culpa de la persona que había pecado. De la misma manera, Jesucristo es nuestro cordero inmolado, y en su sacrificio nosotros tenemos perdón de pecados. Ahora, hay otra escena, y esta aparece en Éxodo capítulo 24, verso del 3 al 4. Una vez que Moisés le da al pueblo las palabras y las leyes del Señor, ¿qué dijeron ellos? Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué cosa? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Qué dijo el pueblo que iba a hacer? ¿Y el pueblo pudo cumplir eso? ¿Hizo o no hizo el pueblo de Dios lo que prometió? ¿Obedeció o no obedeció? Sí, no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Obedecieron toda la ley? ¿Puede alguien obedecer toda la ley? Creo que cuanto más escribió Moisés, más reconsideraron los israelitas cada cosa que prometieron hacer. Imagínense, les daba la ley. No dirá falso testimonio. Y ahí empezábamos mal. O bueno, quizás no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, esa sí la podemos cumplir, vamos bien. Santificarás el día de reposo, no tendrás imagen ni una semejanza, no tomarás el nombre de Dios en vano. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ahí ya los hijos empezaron a decir, sí, yo creo que sí puedo. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Sí,
¿Quién no ha mentido? No codiciarás la mujer del prójimo, no robarás. Entonces ya la gente empezaba a pensar, está difícil la cosa. Creo que cuanto más escribió Moisés, más reconsideraron los israelitas cada cosa que prometieron hacer y más se dieron cuenta de que no podían obedecer por completo. Sin embargo, mire lo siguiente que nos dice las Escrituras en Éxodo capítulo 24, verso del 4 al 8. El mismo capítulo, versículo más adelante, dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, diga la mitad de la sangre, y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, la ley, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Alabado sea Dios. ¿Se lo puede imaginar, mis amados? El pueblo de Israel acababa de prometer obedecer en todo lo que Dios había mandado cuando Moisés puso sus manos en un tazón con sangre y comenzó a rociarlos con ella. ¿Puede imaginar sus rostros? Deben haber estado atemorizados. Sin embargo, ¿ve la coherencia del plan redentor de Dios? Toda aceptación y acercamiento a Dios se basa en la sangre del sacrificio. Creo que las acciones de Moisés demostraron que la sangre, la cual era símbolo de la propia sangre de Cristo, fue la base de su relación de pacto con Dios. Ellos no fueron capaces de cumplir con la letra de la ley y tampoco nosotros. ¿Habrá alguien aquí en esta noche, alguien que pueda decirme: ¿sabes qué, Abner? Todo bien con tu estudio, muy bonito, muy chévere, la conciencia, sí, aleluya, amén. Pero te equivocas en algo, y es que yo puedo cumplir toda la ley. ¿Habrá alguien en esta noche que pueda decir eso? El pueblo de Israel tampoco podía. Lo sabían ellos, pero sobre todo, mis amados, lo sabía Dios. Y por eso dio la ley, pero también dio una manera de expiación. Y Moisés, cuando dice: va a cumplir toda la ley, entonces dice: sí, haremos toda la ley, la vamos a cumplir toda. En ese momento Moisés empezó a rociar la sangre del cordero, porque por sus propias fuerzas no podía, pero por la sangre del cordero fueron justificados. De la misma manera nosotros, mis amados. ¿Cuántos aquí no tienen anhelos de cumplir toda la ley de Dios? Todos tenemos el anhelo de cumplir la ley de Dios, ¿sí o no? Queremos. Y quizás como el pueblo de Israel gritaríamos a gran voz: sí, haremos todas las cosas de tu ley. Quizás lo hemos dicho en oración, en devoción. Aquella vez que le entregaste tu vida a Cristo, aquella vez que prometiste no volver a fallar, no volver a caer en tu pecado, dijiste: voy a cumplir toda tu ley. Y has prometido una y otra y otra y otra vez. ¿Y cómo te fue? Pero déjame decirte que en el momento en el que tu corazón entregó su vida a Cristo por medio de la fe y tuviste la disposición de seguirle, de decir: Señor, yo decido tomar tu cruz, en ese momento en el que tuviste la disposición por fe, la sangre de Cristo fue rociada por tu vida y has sido justificado, limpiado, purificado, ahora y para la eternidad. Así es el amor de nuestro Dios. ¿Qué haremos entonces, mis amados, para tener una conciencia limpia? Esta problemática la explica también Pablo en Gálatas, capítulo 6, verso del 11 al 14. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Hay que prestar atención a Pablo cuando dice cosas así. Todos, fíjense esto, ojo con esto. No lo digo yo, lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Todos los
que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cuál es la manera de ser salvos, mis amados? Por medio de la cruz de Cristo. Y aquí Pablo lo que está diciendo, entre otras palabras, es: miren, mis amados, el tema de la circuncisión era señal de guardar la ley. Entonces, los judaizantes estaban diciendo: no, que te tienes que circuncidar a los gentiles, tienes que circuncidarte, tienes que circuncidarte, tienes que circuncidarte, porque si no, no vas a cumplir la ley. Entonces, frente a esta problemática, Pablo les dice, ¿no es cierto? A ver, ¿quién puede cumplir la ley? Si ni aún los que les mandan a circuncidar, esos que son circuncidados, ni siquiera ellos pueden cumplirla. Cuidado, dice Pablo, intentando agradar a Dios en la carne. ¿Cuándo estamos agradando a Dios en la carne? Cuando intentamos cumplir la ley por nuestras propias fuerzas. Es imposible. Y estamos intentando agradar a Dios en la carne. Y esto es algo que es necesario decirlo, mis amados, porque tiene que ver con mucha religión que de fondo, y tiene que ver con una mentalidad que tenemos de creer que de alguna manera podemos salvarnos por nuestras propias obras. Y yo sé que esto lo tenemos claro, ¿verdad? La salvación es por fe o por obras. Todos van a decir que es por fe, lo sabemos. Pero ¿en qué medida, en nuestro diario vivir, en nuestra manera de actuar, en qué medida verdaderamente estamos actuando consecuentemente a esa afirmación? Y esto le ha pasado a un montón de personas, de grandes pastores, evangelistas y avivadores, antes de nosotros. Nuestros antepasados tenían la misma lucha, no solamente era en los tiempos de Jesús, no solamente fue con Pablo, no solamente fue Martín Lutero, pero vino todo después, incluso después de la Reforma, personas que se dieron cuenta que estaban agradando a Dios o intentando agradar a Dios, pero en la carne. Y no podían, y se frustraban, y caían una y otra vez. Y como Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, ¿cómo podemos librarnos de esta carne? ¿Cómo podemos dejar de intentar agradar a Dios en nuestra carne? Dejar de luchar por nosotros mismos. Diga conmigo: rendirse. Dígalo fuerte: rendirse. Esa es la única manera de vencer. La única manera de vencer esta pelea es rindiéndose. No ante el pecado, no ante la tentación, sino rindiéndonos ante Dios y dejar que Él pelee por nosotros. Y así es, mis amados. Ustedes se dan cuenta, desde que Cristo vino a este mundo, puso todas las cosas de cabeza. Porque claro, el hombre estaba centrado en sí mismo. Entonces, primero el líder era una persona de autoridad, un autoritario, ¿cierto? Y Jesús dijo: no. Quien quiera ser líder tiene que servir. Cambió la mentalidad. No, pero es que el mayor tiene que recibir todas las cosas. No. El mayor servirá al... Cambió la mentalidad. Todo lo cambió. De repente, quien quiera hallar su vida cambió la mentalidad. Pero quien pierda su vida por causa de mí cambió la mentalidad. Y en ese mismo sentido, en esa misma lógica de reino, tiene sentido que para poder vencer nuestras batallas es necesario rendir delante de aquel que sí puede vencer todas nuestras batallas, Cristo Jesús. ¿De qué manera lo hacemos, mis amados? Cuando se sientan tentados en su debilidad, y Dios sabe cuáles son todas sus luchas y todas sus debilidades. Haga una cosa: no luche solo. Deje de contar los días, ¿verdad? Hay personas que empiezan a contar los días. Día 1, lo hice bien, leí mi Biblia, oré, no pequé, vamos bien. Día 2, día 3. ¿Y sabe qué pasa con eso? Que genera frustración, porque cuando caes, dices otra vez lo mismo. Y mira, voy a tomar unos últimos minutos para explicar esto, porque me apasiona, me interesa y creo que es necesario que todos lo empecemos a vivir. Miren, mis amados,
El diablo siempre nos va a tentar en dos direcciones, hacia el pasado y hacia el futuro. El pasado acusándonos de todo lo que hicimos para traer a nuestra vida frustración. Diga conmigo frustración. Él quiere vernos frustrados. Caemos, pecamos, intentamos levantarnos, volvemos a pecar y el pasado trae frustración. Otra vez lo mismo. Y en el futuro, diciéndonos, ¿para qué te esfuerzas en vivir bien si mañana vas a volver a caer? O pasado mañana o de aquí en un año. Frustración en el pasado y en el futuro, ansiedad. Diga conmigo ansiedad. Frustración y ansiedad, frustración y ansiedad, frustración y ansiedad todo el tiempo. Toda la vida es así. Entonces uno empieza a contar los días y nuestras propias fuerzas decimos, no, sí puedo. Primer día, segundo día, un mes, un año. Y entonces empieza a crecer la ansiedad. Porque si yo vuelvo a caer en el día 500, ¿qué quiere decir eso? Que todo ese proceso que creí que vivía en victoria, al final resulta que después de todo ese tiempo sigo siendo el mismo pecador. Frustración, ansiedad. ¿Se da cuenta? ¿Cuál sería la respuesta, mis amados? Dejar de luchar por nosotros mismos y empezar a vivir ni en el ayer, ni en el mañana, en el hoy. Cada día, hoy, Señor, te rindo mi vida. Así le pasó a Charles Wesley. John Wesley, John Piper, Henry Cougar, George Whitefield, un montón de avivadores que tenían la misma lucha que nosotros. No podían dejar de pecar. Y en un momento Charles Wesley, leyendo las cartas de Henry Cougar, hay mucha historia que me encantaría poder compartirles, hay mucha historia detrás de esto. Miren, mis amados, leer la historia de la iglesia, de los avivadores, de nuestros antepasados, hay mucha bendición en el trato de Dios con su pueblo. Pero para hacerles corta la historia, Charles Wesley, un gran avivador en los años 1700, lee la carta de Henry Cougar y en eso se da cuenta de lo mismo que ya había dicho Pablo en Romanos, que no es por obras, sino por fe. Y John y Charles, los hermanos a quienes se los conocen como la mente y el corazón del avivamiento, estas personas eran las personas más disciplinadas que usted podía conocer. Leían la Biblia casi que todo el día, memorizaban, oraban y ayunaban como nadie en todo el mundo. Le ganaban incluso a los fariseos. Pero predicando el Evangelio junto con los moravos, llega un momento de una gran tormenta en que a los que ellos le predicaron el Evangelio, los moravos, ¿verdad? En medio de la tormenta, estaban gozosos y alegres alabando al Señor. Y ellos, los evangelistas, estaban con miedo. Y ahí se dieron cuenta. Pero estos tipos, que no conocían a Dios, a quienes nosotros les hemos predicado el Evangelio, están confiando en Dios. Y ahí se dieron cuenta que aunque toda su vida habían predicado de un Dios verdadero, nunca le habían creído. Y empezaban a sentir que su corazón les quemaba. Y cuando Charles empieza a leer esa carta, se postra de rodillas, empieza a llorar. El hombre más disciplinado de la época dice: Señor, líbrame de pensar que hay otro método de salvación que no sea por la fe en Cristo Jesús. Y dice que nunca más volvió a pecar. Algo con lo que usted y yo soñamos que pase y creemos que solo va a pasar en el cielo. Pero desde ahora, escúchame bien, desde ahora, y cualquiera que quiera refutarlo, puedo refutarlo con las Sagradas Escrituras. Desde ahora podemos vivir vidas íntegras delante de Dios. ¿Qué pasó con Charles Wesley? Que el diablo volvió a tentar, y está registrado en su biografía, y él lo escribió en su diario. El diablo me volvía a tentar, pero ya no tenía poder sobre mí, y me tentaba con el pasado y con el futuro. Pero si tú has sido esto, tú has sido esto, tú has sido lo otro, pero si tú volverás a caer, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y él decía: yo no sé, Satanás, yo no sé. Lo único que sé es que hoy mi vida le pertenece a Dios. Y Él me ha prohibido pensar en el ayer. Y entonces le tentaba con su futuro: vas a fallar, vas a caer, vas a volver a tropezar. Yo no sé, Satanás, yo no sé. Lo único que sé es que hoy mi vida le pertenece a mi Señor y Él me ha prohibido pensar en el mañana. Solo cuento con el hoy y hoy me rindo por completo a Él. ¿Qué hay que hacer, mis amados, para vencer la tentación? Crea en Dios, es por fe, no es por obra. No luche solo. En ese momento en el que se cruza ese pensamiento, ese sentimiento, esa emoción, lo que sea, su debilidad, dígale: Señor, mira lo que estoy pensando. Yo no puedo, voy a fallar, voy a caer, pero tú sí puedes.
te rindo mi vida, te rindo mi debilidad, te rindo mi pensamiento, te rindo mi actitud, te rindo mi carácter, mi personalidad, te rindo todo lo que soy, porque hoy voy a agradarte a ti y a nadie más. Ven por fe y no por obras, mis amados. Mira, el Evangelio es simple. El Evangelio es simple, nosotros lo complicamos. Y Jesús le dijo a los fariseos, han puesto un yugo sobre el pueblo que ni siquiera ustedes mismos pueden cargar. Hay que creer. Y si ustedes se dan cuenta, la fe, ya cuando termino este tema, la fe que justificó a Abraham fue precisamente eso. Mire, Abraham mintió más de una vez y la misma mentira. Dudó de Dios cuantas veces usted puede imaginar. ¿Y cómo se lo conoce? Como el padre de la fe, a un incrédulo y un mentiroso. Pero porque en el momento en el que tenía que creer, creyó una sola cosa. No que él iba a ser el padre de la fe o padre de multitudes. No estaba puesto su mirada sobre sus propias habilidades. Creyó una sola cosa y Pablo lo registra, que esa fue la fe que lo justificó. Decía, Abraham creyó plenamente en que Dios era poderoso para cumplir en él todo lo que le había prometido. Llegó un momento en que Abraham dijo, ¿sabes qué? Sí, yo no puedo, Señor, pero creo que tú sí lo vas a hacer. Esa es la fe que le da la victoria, que lo mantiene para vivir una vida íntegra delante de Dios. Hay que cambiar nuestra mentalidad y dejar que Él pelee por nosotros. ¿Estamos, mis amados? Usted y yo nos damos cuenta de que la sangre que derramó Cristo en la cruz es el medio de remisión de nuestros pecados. Pero Hebreos capítulo 10, verso 22 dice que también es el medio para la purificación completa de las conciencias de los que ya conocen a Cristo. Dice Hebreos capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿de qué cosa? De mala conciencia. La sangre de Cristo no solo nos perdona de nuestros pecados, sino que además purifica nuestra conciencia. En el día de la expiación no solo se rociaba sangre en el propiciatorio y frente al mismo, también se rociaba en el altar de sacrificio descrito en Levítico capítulo 16, verso 19. De hecho, el sumo sacerdote rociaba la sangre 7 veces. 7 es el número de plenitud o perfección en la palabra de Dios. Creo que este acto simbolizaba el sacrificio perfecto por el pecado, ofrecido siglos más tarde cuando Cristo dio su vida en la cruz. ¿Qué vamos a hacer, mis amados? Es necesario entrar en un momento de intensa oración e intimidad con Dios, contándole cuánto quiere ser liberado de la carga de culpa y cuánto anhela recibir una conciencia limpia. Pídale que lo lleve de vuelta a la cruz a través de la oración, donde por primera vez recibió su salvación. Esta vez no va para salvación, se está acercando a la cruz para que su conciencia sea rociada y limpiada. Varios de los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento hablaron acerca de Dios, llevándolos en espíritu a alguna parte. No estoy implicando nada místico, simplemente le estoy indicando que le pida a Dios que lo lleve en cierto sentido en su espíritu por medio de la oración y la meditación a la cruz de su precioso Hijo. En la cruz fuimos salvos, su sangre nos perdonó de todos pecados. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día viviendo en hoy. Cuando cada día renunciamos a nosotros mismos y nos rendimos delante de Dios, es volver a la cruz. Señor, hoy te vuelvo a rendir mi vida. Ya no para salvación porque soy salvo, pero para que tú me mantengas limpio y sin mancha hasta el día en que Jesucristo vuelva. Esa es la fe, ese es el Evangelio. Miren, mis amados, el Evangelio es simple. Es creer que Dios lo va a hacer y actuar conforme a eso. Ese es el Evangelio. Todo lo demás, tradiciones, religión, no sirve, no alcanza. Pero es cada día, Señor, así como la primera vez que te rendí mi vida, ahora vuelvo a la cruz, cada día. Pero esta vez, para que me mantengas limpio y sin mancha
hasta el día en que tú vuelvas. Si hacemos eso todos los días, mis amados, volvemos a la cruz una y otra vez. No hay diablo que se pueda meter con nosotros. Así de simple tendremos la victoria por la fe en Cristo Jesús. Mediante la oración, pídale a Dios que lo lleve de nuevo a la escena del Calvario y que lo ayude a acercarse tanto a la cruz de Cristo que puede imaginarse la sangre de su cabeza herida cayendo en gotas directamente sobre su corazón. ¿Puede imaginarlo eso? Hay algo maravilloso que venía meditando precisamente imaginando eso. ¿Puede imaginar la cabeza de Cristo llena de sangre y esas sangres llegando hasta su corazón, limpiándolo de todo mal, de toda culpa? ¿Puede imaginar la cruz, mis amados? A ver, imagínense que está ahí en la cruz. Imagine la cruz de Cristo, imagina ahí a nuestro Señor crucificado. Yo sé que es quizás algo difícil de imaginar, muchos sentimientos encontrados, pero no tenga temor de imaginarlo porque fue en esa cruz donde Cristo venció por nosotros. Así que imagine a Cristo crucificado ahí. Puede imaginarlo con sus brazos extendidos, la corona de espinas, ¿cierto?, en su cabeza. Saben que las personas que eran crucificadas morían primero por la asfixia, porque sus hombros ya no podían hacerse hacia atrás, de manera que no podían sostener su cabeza, la cabeza les quedaba colgando y al final no podían respirar el oxígeno. De tal manera que con su cabeza colgada, esa sangre empezó a cubrir incluso esa corona de espinas. Y aquí hay algo maravilloso, mis amados, porque la corona de espinas, sabemos que la corona de espinas era una práctica cruel de los romanos, pero creo que hay algo más, hay algo simbólico en esas espinas. Y es que, mis amados, esas espinas no eran cualquier cosa. En lo simbólico, esas espinas eran señal de la maldición que vino sobre esta tierra a causa del pecado. Génesis capítulo 3, verso 18, dice: la tierra te producirá espinos y cardos. Así que de una manera simbólica, de una manera espiritual, mis amados, me gusta mucho creer que esa corona de espinas, mis amados, no era otra cosa que Dios diciendo que la maldición que había sido echada sobre la tierra en ese momento, esa maldición que había coronado toda la tierra, en ese momento esa maldición se echó sobre nuestro Señor Jesucristo. Y su sangre roció toda esa maldición. Mis amados, ahí se perpetuó el sacrificio más maravilloso de todos los tiempos. Y la sangre que caía de su cabeza hasta tocar la tierra era la sangre derramada en el altar del sacrificio. ¿Puede imaginar eso, mis amados? Su sangre derramada de su cabeza maldita para purificar nuestra conciencia. Su sangre derramada de su costado atravesado para limpiar nuestro corazón. De su cuerpo flagelado para salvar nuestras almas. Su sangre de su angustia para regalarnos dicha. La sangre de su muerte violenta para darnos vida de gloria en Cristo Jesús por toda la eternidad. Gloria a Dios. Y ya para terminar, ¿o no quieren terminar, mis hermanos? Ya ese silencio me lo dijo todo. Ya para terminar, imagine estar cerca de la base de la cruz de Jesús. Hablando espiritualmente, permita que la sangre que cayó desde la cabeza herida de Cristo rocíe su corazón, su mente y su alma, limpiándolo de una conciencia culpable. Confiese sus malos hechos como yo he confesado los míos. Dígale a Dios su necesidad. Dedique tiempo con Él allí. Y amados, amadas, si el enemigo, alguna persona, pensamiento o potestad desea acusarlo, al igual que Pablo y con toda la confianza en Dios, dígale: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante no me molesten más, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén y amén. Padre Santo, gracias Señor te damos una vez más por tu presencia en esta noche. Gracias Señor por tu infinito amor, por tu infinita misericordia en nosotros. Esa sangre derramada que limpia nuestras conciencias. Y si usted en este momento, en esta noche, vino con una conciencia de pronto culpable, hay pensamientos en usted que lo acusan constantemente, rinda esa conciencia en la presencia de Dios. Arrepiéntase si es que no lo ha hecho. Y si ya lo ha hecho, recuerde los pasos. Crea que Dios ya le perdonó. Acérquese con sinceridad. Pídale que limpie su conciencia. Padre, mira nuestras conciencias en esta noche. Tú sabes todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos cometido. Sabes aún los pensamientos dentro de nosotros, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras intenciones. Algunas de ellas no son puras. Examínanos, Espíritu Santo. Te ruego, Señor, en este momento, tomes mi conciencia. Toma, Señor, nuestra conciencia. Límpiala de todo mal, de todo pecado, de toda impureza, de toda mancha. Calla, Señor, las voces que vienen a condenar y se escuche más fuerte tu voz que dice: te perdono, te amo, eres mi hijo amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ahora queremos, Señor, entregar delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todas las riquezas que has traído a nuestras vidas, Señor, y por tu provisión que nunca falta. Qué bonito, Señor, el poder alabarte y adorarte con mis diezmos y con mis ofrendas. Y gracias, Señor, por las bendiciones que se añaden conforme a tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.